Queridos hermanos, nos encontramos hoy en el domingo 21 del tiempo ordinario. Y el Evangelio está tomado de Lucas capítulo 13, versículos 22 al 30. Jesús se encamina hacia Jerusalén y alguien le pregunta, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Una pregunta interesante porque quizás nosotros también en algún momento de nuestra vida nos la hemos hecho, esa pregunta o una pregunta parecida con respecto a lo que nos espera después de dejar este mundo. Y Jesús no responde si son muchos o pocos los que se salvan, pero sí deja entre líneas que nosotros pues saquemos la conclusión. La respuesta de Jesús es la siguiente: esforzaos por entrar por la puerta estrecha. Muchos querrán entrar y no podrán. Qué fuerte. Punto de partida, esforzaos, es decir, que también es parte nuestra esa respuesta. Hoy vivimos en un mundo donde se habla mucho de la misericordia de Dios, de que Dios es amor, de que todos vamos a ir al cielo. Y bueno, Dios dice en su palabra claramente que Él quiere que todos los hombres, es decir, todos los seres humanos, se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Pero también hoy nos deja claro que no todos recibirán o recibiremos lo mismo después de la muerte. ¿Por qué? Porque cada uno recibirá según lo que haya vivido, seremos juzgados. Dios nos juzgará y nos juzgará con justicia. Lastimosamente vivimos hoy en una sociedad, y no solamente una sociedad, sino que tristemente también al interior de la iglesia, como que de canonizar a todo el mundo. La Iglesia Católica tiene unos procesos para las personas que canoniza, que son las personas que nosotros les podemos rendir culto público, a los santos a los que les tenemos devoción. Y la Iglesia hace un proceso con ellos, una fase diocesana, de investigación, y bueno, si tuvo fama de haber sido santa. Después la Iglesia hace una declaración que llama la Declaración de las Virtudes Heroicas, y bueno, se inicia todo un proceso que si culmina, pues el Papa, la Iglesia, declara que esa persona está ya en el cielo y viene canonizado. Pero aparte de los que están canonizados oficialmente, también hay muchos santos anónimos, es decir, tantas personas, hombres y mujeres que nunca fueron o nunca serán reconocidos oficialmente por la Iglesia, pero que vivieron en santidad, en la vida, en la cotidianidad, en todas las áreas, en la vida profesional, en la vida del campo, en la vida sencilla, gente preparada intelectualmente, gente no tan preparada intelectualmente, algunos incluso sin ningún tipo de formación académica, gente sencilla, humilde, pobre, del campo también algunos, pero que vivieron una vida en santidad. Bueno, además que ese es el imperativo que aparece en el Evangelio, no nos dice el Jesús ni siquiera como una invitación, sino que nos dice, sed perfectos como el Padre, vuestro Padre es perfecto, como vuestro Padre es santo. Por lo tanto, esa es la vocación más sublime, más grande que tenemos cada uno de nosotros, independientemente del estado de vida que hayamos elegido. La vida religiosa, la vida sacerdotal, la vida de matrimonio, la vida de soltero, de soltera. En cualquiera de esos ámbitos, de esas realidades, pues estamos llamados a vivir la santidad. Pero el problema que tenemos hoy es que pues casi toda la gente que se muere, pues ya damos por descontado que está en el cielo, ¿no? Es muy típico escuchar en los funerales que nuestro hermano, nuestra hermana ya está gozando de la presencia de Dios. Yo en algunos momentos he contado un hecho de vida. En alguna ocasión yo vivía en Italia y un día estaba en un funeral, no estaba yo presidiendo la misa, era otro compañero, otro hermano sacerdote que estaba celebrando la misa. Y era el funeral de una persona que había muerto, pues tenía una diabetes avanzada, no estaba tan mayor, tengo entendido, bueno, murió, pero esa persona había controlado el tráfico de droga en esa zona, porque era un barrio bastante peligroso y había controlado el tráfico de droga en la ciudad, y bueno, era una persona
que todo el mundo sabía que había hecho mucho daño, que no le importaba mandar a matar al que fuera, al que se le atravesara. Y bueno, incluso desde su casa ya enfermo, seguía controlando, porque tenía poder, seguía controlando el tráfico de droga. Y entonces esta persona se murió y en el funeral el sacerdote dijo, bueno, ahora nuestro hermano está en el cielo y desde el cielo nos cuida. A mí me pareció muy fuerte escuchar eso porque yo me ponía a pensar en el funeral, pues es verdad que estaba la familia, pero también estaban allí muchas de las personas que trabajaban con él, o sea, los delincuentes, malandros, gente que traficaba y que estaban metidos en eso, ¿no? Todavía. Y yo me ponía a pensar, bueno, pues el mensaje es claro para esta gente. Si esta persona que hizo tanto mal, pues ya está en el cielo, pues entonces nosotros tampoco tenemos que arrepentirnos. Es decir, también nosotros vamos a ir automáticamente al cielo porque nuestro compañero que ha delinquido con nosotros ya está en el cielo, entonces nosotros también. Entonces esos son unos lenguajes dañinos, peligrosos, que seguramente pues a veces los hacemos sin medir las consecuencias. Pero sabemos que es doctrina de la iglesia que cuando morimos recibimos pues aquello que nos corresponde, es decir, vamos ante Dios para ser juzgados. Y es claro que hay tres posibilidades, que de pronto de eso ya no se habla hoy, porque en una mala interpretación de la misericordia de Dios, pues simplemente todos ya estamos salvados. Es verdad que Cristo murió en la cruz, que nos redimió, que abrió las puertas del cielo, que estaban cerradas por el pecado de Adán y Eva, y es el sacrificio redentor de Cristo. Pero ese sacrificio redentor de Cristo no es automático en la medida en que nosotros, que tenemos el libre albedrío, somos personas libres, acogemos o rechazamos la salvación de Dios, porque de lo contrario, pues Jesús hubiera podido venir a anunciar el reino y a decir, bueno, pues más allá de que crean o no crean, que se arrepientan o no se arrepientan, pues yo he venido a redimir la humanidad y entonces no tendría sentido ni la evangelización, ni el anuncio de la palabra, como dice el Salmo de hoy, y proclamad el Evangelio al mundo entero y proclamad el Evangelio. No tendría sentido anunciar el Evangelio, no tendría sentido bautizarse, porque bueno, pues si Jesús ya vino a salvar a la humanidad, pues ya vino a redimirnos, independientemente de que creamos en Él o no creamos, o que decimos que creemos en Él, pero tenemos una vida totalmente ajena a eso que profesamos con nuestros labios. Bueno, pues eso es lo que vemos hoy tristemente, ¿no? Como que esa mentalidad de que simplemente nos morimos y ya vamos al cielo. Pues, ¿qué nos dice la Iglesia? Y está fundamentado también en la Sagrada Escritura. La Iglesia nos dice a nosotros que después de la muerte seremos juzgados. Y entonces, pues, los santos van al cielo directamente. Los que se purificaron en esta tierra, los que tuvieron que sufrir muchas cosas, los que acogieron ese sufrimiento con entereza desde Dios, vivieron una vida de santidad, pues esas personas van al cielo. Esa es la iglesia triunfante, está la iglesia purgante, que son las personas que han muerto y que se esforzaron por hacer la voluntad de Dios, pero que también tenían imperfecciones, también tenían pecados, también tuvieron dificultades. Y entonces, pues esas personas, Dios les da la salvación, pero antes de entrar en el paraíso, en el cielo, tienen que ser purificadas, porque claramente dice el libro del Apocalipsis que en el cielo no entra nada impuro. Entonces son purificadas, es lo que llamamos el purgatorio. Pues el purgatorio es una cosa maravillosa porque es la posibilidad de la purificación, por eso se llama purgatorio, y del purgatorio no hay otro camino diferente que el cielo, es decir, nadie sale del purgatorio para ser condenado. Si entra al purgatorio es porque ese es el camino para llegar después de la purificación al cielo. Cuando ya ha sido purificado, ya está en total santidad y entonces en el cielo solo hay santidad. En el cielo no puede haber nada de pecado, en el cielo no puede haber ningún tipo de imperfección. Entonces allí Dios es santo, los ángeles son santos, los santos, la Virgen, los santos y todas las almas que después de haber sido purificadas también ya están en santidad. Entonces, iglesia triunfante, los que están en el cielo, iglesia purgante, los que están en ese proceso después de la muerte hasta la purificación definitiva para entrar a ver a Dios. Y también, pues tristemente, pero es así, están los condenados, están los que se pierden eternamente. Ahora alguien dirá, pero ¿cómo es posible si Dios es un Dios de amor, un Dios infinito de misericordia? ¿Cómo es posible que alguien se condene?
o que Dios condene. No, Dios no condena, Dios no quiere condenarnos. Él ha mandado a su Hijo para que el mundo sea salvado por Él, Jesucristo, no para condenar. Pero como nosotros somos los seres de la creación, que tenemos el libre albedrío, porque precisamente una de las potencias del alma, el alma tiene tres potencias: entendimiento, memoria y voluntad. Y una de esas potencias del ser humano es la voluntad. Y eso nos diferencia de los animales. Los animales son instintivos. Nosotros tenemos voluntad y tenemos la capacidad de los actos morales, ¿no? En algunas ocasiones he puesto este ejemplo. Imaginemos que unas personas se van a un safari en el desierto y alguien imprudentemente se baja del carro, del coche, y dice, bueno, me voy a tomar aquí una selfie detrás de este tigre. Ese tigre está ya un poco retirado, me voy a tomar aquí una fotografía. Y se baja de ese coche y de pronto el animal, que tiene una agilidad impresionante, pues llega, la persona no se alcanza a subir, a escapar, a subir al coche, y este animal pues lo mata de un zarpazo y lo mata, lo deja gravemente herido, lo mata. Bueno, en fin. Pues a nadie se le ocurriría pensar, bueno, pues este tigre tan malo, vamos a encerrarlo en una jaula, lo vamos a llevar a un juez para que un juez lo condene, para que un juez lo mande para la cárcel porque mató a esta persona, ¿no? A nadie se le ocurriría eso, porque el animal no tiene capacidad de hacer juicios morales. Él es instintivo, mata para alimentarse, y es una cadena alimenticia y todo esto. Bueno. Pues nosotros los seres humanos sí tenemos la capacidad de los actos morales, es decir, cuando yo le hago daño a otra persona, tengo la conciencia de que le estoy infringiendo un mal, que le estoy haciendo daño, y por eso cuando alguien comete un delito, por ejemplo el caso de un asesinato, pues tiene que ser condenado y tiene que ir a la cárcel, porque tenemos que respetar la vida humana. Bueno, entonces, como los seres humanos tenemos voluntad y tenemos libre albedrío, pues también la salvación de Dios que Jesús nos ofrece, que nos ofrece el Señor, la podemos rechazar desde nuestra libertad. Y entonces Dios no violenta esa libertad que tenemos cada uno de nosotros. Por eso existe la condenación, pero no porque sea voluntad de Dios, sino porque simplemente yo opto por vivir una vida de espaldas al proyecto de Dios, al proyecto del amor de Dios. Y hay otras cosas que nos pueden sorprender en el Evangelio de hoy, que es bastante duro, porque dice la palabra del Señor que se cerrará la puerta. En otras ocasiones nos ha dicho con frecuencia, estén preparados porque no sabéis, estad preparados porque no sabéis el día ni la hora. Si el dueño de casa supiera que horas viene un ladrón, no le dejaría abrir un boquete, no le dejaría que se metiera, ¿no? Entonces, cuando el Señor venga, que nos encuentre como el administrador fiel y solícito, es decir, el administrador que está haciendo aquello que le corresponde hacer. En otras palabras, coloquialmente, no nos podemos dormir en los laureles. Y entonces se cerrará la puerta. Y entonces muchos dirán, Señor, pero es que hemos comido juntos, hemos bebido contigo. Claro, imagínense qué más íntimo que sentarnos a la mesa. Por ejemplo, a nuestra casa llevamos a personas de nuestra confianza, personas que apreciamos, y sentarlos a la mesa en nuestra casa es un gesto de parte nuestra de decirles que les apreciamos, que les queremos, que les tenemos confianza, porque es algo muy, muy íntimo el poder comer juntos. Y entonces aquí podríamos también pensar la Eucaristía. Hemos comido juntos, hemos celebrado juntos la fe. Y sin embargo, ¿qué dirá el Señor? No los conozco, no os conozco. Y algunos dirán, Señor, pero es que tú también has proclamado, has hablado en nuestras plazas. O incluso en otro relato del Evangelio se dice que las mismas personas le dirán, Señor, Señor, pero es que hemos expulsado demonios en tu nombre, hemos proclamado tu nombre, es decir, hemos evangelizado, hemos hecho exorcismos, hemos expulsado demonios en tu nombre. ¿Y qué dirá el Señor? No os conozco. Es fuerte esta palabra del Señor. ¿Por qué? Porque alguien podría pensar, bueno, pues yo soy una persona que cumplo con lo que está establecido, ¿no? Pues estoy bautizado por la iglesia, confirmado, hice la primera comunión, me casé por la iglesia, iba todos los domingos a misa, y si un domingo no iba a misa, pues al día siguiente iba y buscaba al sacerdote para confesarme. Bueno, si eso fuera suficiente, pues sería muy sencillo, pues cuando nos vayamos a morir le pedimos el favor a nuestra familia, a los que nos cuidan, que nos metan una carpeta con toda la documentación al día ahí en el cajón, ¿no? Si eso fuera así, ¿no? Para llegar allí con la carpeta bajo el brazo y decir, bueno, aquí traigo todo en orden. Eso no es fundamental, no será. Ahora, alguien no vaya a malinterpretar mis palabras diciendo, entonces no hay que ir a misa, no hay que recibir los sacramentos, porque lo más importante es que
que seamos buenas personas. No, yo no estoy diciendo eso porque, pues porque son importantes los sacramentos, celebrar la fe, ir a la misa, orar, claro que sí. Pero eso, si va como desarraigado o separado de la vida, pues tampoco tiene sentido. Por eso Jesús, cuando le preguntan cuál es el mandamiento principal, él dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y agrega un segundo mandamiento: y al prójimo como a ti mismo. Es decir, no se puede entender un mandamiento separado del otro. Es decir, que si una persona se jacta, si una persona dice: yo soy muy religioso, o yo voy siempre a misa, yo rezo todos los días, pero si eso no va acompañado de unas actitudes concretas de la vida, pues habría que ponerle un signo de interrogación muy grande. Y seguramente que hay algo que no está funcionando bien. Por eso, obras son amores y no buenas razones. Y por eso no es solamente que seamos justificados por la fe, como nos dice el apóstol Santiago: la fe sin obras está muerta. Es decir, que por medio de las obras también nosotros mostramos la verdadera fe en Dios. Jesús mismo también, al final de la vida, como nos dice San Juan de la Cruz: a la tarde de la vida te examinarán en el amor. Eh, Al final de la vida el Señor nos va a decir: venid a mí, benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me disteis de comer, estuve desnudo y me vestisteis, estuve enfermo y fuisteis a visitarme. Y muchos le dirán: Señor, ¿y cuándo te vimos desnudo? ¿Cuándo te vimos con hambre? ¿Cuándo te vimos enfermo y te fuimos a visitar? Y el Señor dirá: cada vez que lo habéis hecho con uno de estos mis hermanos más pequeños, conmigo lo habéis hecho. Por lo tanto, aquello que profesamos o que decimos profesar tiene que ir acompañado con la vida. Este evangelio es un evangelio bastante fuerte y duro, e incluso hacia los judíos en su momento, en el contexto histórico. ¿Por qué? Porque Jesús está allí con un poco de gente que se fundamenta en el cumplimiento de normas, en los que eran escrupulosos en el cumplimiento de la ley, y pensaban: pues con eso es suficiente, con eso ya tengo ganado el cielo, ¿no? Recordemos a la parábola del fariseo y el publicano, ¿no? Y el fariseo, el hombre religioso, el hombre cumplidor, pues decía: Señor, yo te doy gracias porque yo no soy como ese, ¿no? Y señalaba: no soy como ese, que es un ladrón, yo ayuno 2 veces a la semana, doy la 10ª parte de lo que me gano. En otras palabras, era un hombre, seguramente que si cumplía esas cosas, pues bien, pero era un hombre que se jactaba o tenía la soberbia de sentirse bueno por eso y de tener ya ganada la salvación. En cambio, el publicano, pues sabía que era pecador, se reconocía pecador, se humilló delante del Señor y le dijo: Señor, ten piedad de mí, que soy un pobre pecador. Y esa fue la oración que le gustó a Dios, la del que se humilla, que será ensalzado y que será enaltecido. En cambio, el que se enaltece a sí mismo, el que se justifica, el que el que pretende ser bueno, pues ese será humillado. Pues hermanos, creo que hay una lección bastante fuerte en esta palabra del Señor. ¿Por qué? Porque Jesús le está diciendo a los judíos, que se creían los destinatarios de las promesas, es verdad que era el pueblo elegido, pero los destinatarios de la promesa, les va a decir hoy en el Evangelio: en verdad les digo que vendrán de oriente y de occidente, del norte y del sur, es decir, los extranjeros, los que no pertenecen al pueblo judío, y se sentarán en la mesa del reino de Dios. Y en cambio muchos verán a Abraham, a Isaac y a Jacob en el reino, allí, en la presencia de Dios, y los demás, y ellos viendo desde afuera. Qué fuerte eso. Entonces también nos puede pasar a nosotros, que somos creyentes, que somos católicos, pero podemos de pronto pensar: bueno, como yo pues soy un católico bueno, yo doy ofrenda, doy la limosna, ayudo a las personas, a Cáritas o yo no sé a quién, y fuera de eso soy cumplidor de las normas, pues yo ya tengo el cielo ganado. Y resulta que no nos podemos fundamentar en eso. ¿Por qué? Porque todo es gracia de Dios. Nosotros solamente tenemos que disponernos a la gracia. Y quisiera decir una palabra también sobre la segunda lectura, porque también tenemos, así como decimos que hoy día canonizamos a todo el mundo, también hoy día nos cuesta pensar que Dios sea un Dios castigador, porque claro, cuando pensamos en Dios, que es un Dios de amor, como que es incompatible que Dios sea castigador. Y si le preguntamos a la gente, haciendo un sondeo: ¿tú qué piensas? ¿Dios castiga? La mayoría de la gente hoy dice: no, Dios no castiga, porque Dios es un Dios de amor. Pues la lectura hoy que hemos escuchado, la segunda lectura de la carta a los Hebreos, nos dice claramente que Dios sí castiga, y pone el ejemplo de un padre de familia normal, en una familia, un padre de familia, una madre de familia. Un buen padre reprende a sus hijos.
Y aunque el castigo en ese momento duele o puede incomodar, cuando la persona pasa el tiempo, ese hijo cuando crece, agradece y dice, gracias a la formación, gracias a que mi padre fue exigente, gracias a que mi madre fue exigente, ahora yo soy un hombre de bien. Lastimosamente también estamos viviendo una cultura donde mucha gente, no digo todos, pero un porcentaje muy alto de personas, incluso de niños, son altaneros, no respetan a sus padres, no respetan a sus abuelos, no respetan a los profesores. Hemos llegado a un grado tal en que muchas veces cuando un niño llega a casa y dice, es que la profesora me ha regañado, o es que la profesora es muy severa, o no sé qué, hay padres de familia que van al colegio y pretenden casi pegarle al profesor. Así estamos. Y hoy ya los padres le tienen miedo a los hijos, ya no hay respeto por nada. Y es que el mundo ha cambiado mucho. Las familias de antes eran familias numerosas, donde habían 7, 8, 10 hijos y a veces con muchas estrecheces económicas. Entonces, cuando los hijos iban creciendo, ya la ropa que no les servía se la iban poniendo a los más pequeños. Hoy no tenemos esas familias ya tan numerosas, sino de 1, 2 o máximo 3 hijos en muchas familias. Pero hagan el ensayo hoy en día un padre de familia a decirle al del medio, al chico del medio o al más pequeño, bueno, pues te vas a poner ese pantalón de tu hermano que ya no le queda. No, 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 ¿cómo me voy a poner eso? Además, mis amigos ya le conocen la ropa a mi hermano y eso ya no lo vamos a, no lo aceptan y ahora son exigentes. Y equivocadamente, muchos padres de familia también piensan, no, como yo tuve tantas estrecheces, como yo tuve tanta pobreza, como en mi casa no tuve casi ninguna posibilidad o lo que fuera, pues yo ahora a mi hijo le voy a dar todo lo que pida. Y entonces hoy tenemos familias de un hijo, de un solo hijo o de 2 hijos y se les da todo a pedir de boca, todo lo que pidan, además porque bueno, hoy día quizás hay más posibilidades, hoy día es posible que en un matrimonio pues los dos sean profesionales, el marido, la mujer, y entonces económicamente pueden dar más cosas a los hijos. Pero no se imaginan el daño también tan grande que muchas veces un padre o una madre de familia hace cuando le da todo lo que los hijos piden. Incluso a veces teniendo la posibilidad de darles cosas, es bueno aprender a negarles cosas para que ellos tengan la capacidad de sacrificio. ¿Por qué? Porque estamos creando una generación de personas que creen que todo el mundo les debe algo. Una generación de personas que creen que solamente tienen deberes que todo el mundo les tiene que dar, pero no tienen que asumir ninguna responsabilidad. Entonces son esas personas que se casan y el día que tienen el primer problema con la esposa o con el marido, entonces ese día se van para su casa, le ponen las quejas a la madre y dejan todo tirado. Todo lo dejan así porque no tienen capacidad de asumir. O van a un trabajo y el día que el jefe de pronto les habla un poco duro o es exigente, pues dejan el trabajo. Y algunos ni vuelven, de pronto cogen el teléfono y llaman y dicen, no, yo no voy a volver. O hay gente que ni siquiera llama, sino que deja las cosas así y ya. Y así tenemos cantidad de casos. ¿Por qué? Porque les han viciado desde la casa, porque les han recogido los calcetines, la ropa interior, la toalla, o sea, todo se los han tenido a pedir de boca. Entonces, pues son personas que piensan que en todos los lugares se van a encontrar a la mamá que le recoge el desorden, en todos los lugares, y entonces por eso después no son un fracaso. Pues queridos hermanos, creo que tenemos que replantearnos también cómo se están educando a los hijos y replantearnos el concepto que tenemos de Dios, que muchas veces pretendiendo pues tener una visión positiva, también podemos tener una visión desfigurada de Dios. Así sea, hermanos. Dios los bendiga.